Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de Halil İbrahim, y específicamente, de la gran pregunta: ¿podrá Halil İbrahim volver a amar después de su ruptura con Esla? Sé que esta historia ha capturado la atención de muchos de nosotros, y es normal que nos preocupemos por nuestros personajes favoritos y sus vidas amorosas, ¿verdad? Así que antes de empezar con este fascinante análisis, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias, análisis y chismes del entretenimiento turco. Solo tienen que darle a ese botón rojo debajo del vídeo y activar la campanita. Ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae hoy. La historia de Halil İbrahim y Esla fue, para muchos, una de las parejas más queridas y seguidas. Su conexión en pantalla y las historias que trascendieron la ficción nos hicieron creer en un amor épico. Pero como suele suceder en la vida real y en las telenovelas, las cosas no siempre salen como esperamos. Su ruptura fue un golpe para muchos fans, y desde entonces, la gran incógnita ha sido qué deparará el futuro romántico para Halil İbrahim. Y aquí es donde nos ponemos analíticos. Primero, pensemos en la intensidad de lo que vivió con Esla. Cuando una relación es tan profunda, tan absorbente y se convierte en una parte tan significativa de tu vida, el proceso de sanación y de abrirse a una nueva persona puede ser largo y complicado. No es como si pudieras simplemente presionar un botón y borrar el pasado. El corazón necesita tiempo para curarse, para procesar la pérdida, para reaprender a confiar y, sobre todo, para volver a creer en la posibilidad del amor. ¿Qué factores podrían influir en la capacidad de Halil İbrahim para amar de nuevo? Primero, su personalidad. Si Halil İbrahim es una persona que se entrega completamente en sus relaciones, es probable que la ruptura con Esla le haya afectado de manera profunda. Esto no es necesariamente algo malo, muestra su capacidad para amar con pasión. Sin embargo, también podría significar que le llevará más tiempo recuperarse y sentirse listo para una nueva conexión. Luego está la naturaleza de la propia ruptura. ¿Fue amistosa? ¿Fue dolorosa? ¿Hubo traición o malentendidos? Las circunstancias de una separación pueden dejar cicatrices que tardan en sanar. Si la ruptura fue particularmente difícil, es posible que Halil İbrahim necesite un periodo de introspección y autodescubrimiento para poder reconstruir su confianza en sí mismo y en los demás. Ahora, hablemos de Esla. Su ausencia en la vida de Halil İbrahim es innegable. Fue una figura central, y es natural que el vacío que deja sea difícil de llenar. La pregunta no es solo si él quiere amar de nuevo, sino si se siente listo. Y eso depende de muchos factores, incluyendo cómo ha procesado la pérdida y si ha encontrado un nuevo equilibrio en su vida sin ella. Podríamos imaginar varios escenarios. Quizás Halil İbrahim se sumerja en su trabajo, encontrando consuelo y propósito en su carrera actoral. Es una forma muy común de lidiar con el dolor, enfocarse en aquello que te apasiona y te da sentido. Esto no significa que esté cerrando las puertas al amor para siempre, sino que está priorizando su bienestar y su desarrollo personal en este momento. Por otro lado, podría ser que Halil İbrahim se tome un tiempo para él mismo. Viajar, explorar nuevos intereses, reconectar con amigos y familia. Este tipo de introspección puede ser increíblemente sanadora y prepararlo para el futuro, sin importar lo que éste traiga. A veces el mejor camino hacia un nuevo amor es precisamente el camino de regreso a uno mismo. Y luego está la inevitable pregunta de los fans: ¿podría haber una reconciliación con Esla? Siempre existe esa posibilidad en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Las parejas que se separan a veces vuelven con más fuerza. Sin embargo, basándonos en lo que sabemos públicamente, parece que la ruptura fue definitiva. Pero nunca se sabe. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar las cosas. Si ambos han crecido individualmente y han reflexionado sobre su relación, quizás puedan encontrar un nuevo camino juntos. Pero esto es pura especulación y depende enteramente de ellos. Lo importante aquí es entender que el amor no es una mercancía que se agota. El hecho de haber amado profundamente a una persona no impide amar a otra en el futuro. Lo que sí puede suceder es que la experiencia previa moldee la forma en que se ama de nuevo. Quizás Halil İbrahim sea más cauto al principio, o quizás aprecie aún más las cosas buenas que trae una nueva relación.
Las lecciones aprendidas de una relación pasada a menudo nos hacen mejores amantes y mejores personas. Pensemos también en el tipo de persona que podría atraer a Halil Ibrahim en el futuro. Después de una relación intensa, es posible que busque una conexión diferente, quizás más tranquila, o tal vez alguien que lo desafíe de una manera nueva. O quién sabe, tal vez encuentre a alguien que sea el reflejo exacto de lo que busca y que le haga olvidar por completo el pasado. La industria del entretenimiento es un torbellino. Las conexiones pueden formarse en cualquier momento, en cualquier lugar. Podría ser en el set de una nueva producción, en un evento social, o incluso a través de amigos en común. Lo que sí es seguro es que si Halil Ibrahim se lo propone, tiene la capacidad de crear una nueva conexión significativa. Los fans solemos idealizar a nuestras parejas favoritas, tanto en la ficción como en la vida real. Vemos su química, su cercanía, y deseamos que esa felicidad sea eterna. Pero la vida real es mucho más compleja. Las personas cambian, las circunstancias evolucionan y las relaciones son un trabajo constante. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿podrá Halil Ibrahim amar de nuevo tras su ruptura con Esla? Mi opinión, basada en la resiliencia humana y en la naturaleza del amor, es un rotundo sí. El corazón tiene una capacidad asombrosa para sanar y para abrirse a nuevas experiencias. Lo que necesitamos hacer como fans es darle el espacio y el tiempo que necesite. Si bien es emocionante especular sobre su futuro romántico, lo más importante es su bienestar y su felicidad. Si bien es natural extrañar la pareja que formaba con Esla, es fundamental recordar que Halil Ibrahim es un individuo con su propio camino y sus propias decisiones. Su capacidad para amar de nuevo no está ligada a lo que pasó, sino a su propia disposición a abrirse al futuro. Y por lo que hemos visto de él, parece ser una persona con un gran corazón y una gran capacidad para el afecto. En resumen, la ruptura con Esla, aunque dolorosa, no define su futuro amoroso. Es una experiencia que, como todas las experiencias vitales, lo moldeará, pero no lo definirá por completo. Tiene el potencial de amar de nuevo, quizás de una manera diferente, más madura y profunda. Solo necesita el tiempo adecuado, el espacio para sanar y quizás, a la persona adecuada que le haga redescubrir la magia del amor. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Mi análisis sobre la posibilidad de que Halil Ibrahim vuelva a amar. Ha sido un placer desglosar esta historia con ustedes, y espero que les haya resultado interesante y les haya dado algo en que pensar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal sea posible, y me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Halil Ibrahim podrá amar de nuevo? ¿Qué consejo le darían? Déjenme todos sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Halil Ibrahim y del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.